Un saludo cordial a todos quienes están observando esta presentación. Mi nombre es Andrea Caragoya y soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica del Norte. El día de hoy hablaré sobre el proceso histórico de la abogacía en Ecuador y la deontología jurídica. ¿Qué es un abogado? Abogado es una persona natural que la sociedad dispone luego de haber adquirido conocimientos específicos en el área de derecho, para que por medio de la prudencia brinde asesoramiento a la misma sociedad en virtud de sus derechos y obligaciones, y que los juzgadores reconozcan las pretensiones a cambio de un pago económico por sus servicios. Historia. Fue en Roma donde se desarrolló plenamente y por primera vez de manera sistemática y socialmente organizada la profesión de abogado, palabra que viene del vocablo latino advocatus, que significa llamado, porque entre los romanos se llamaba así a quienes conocían las leyes para socorro y ayuda. También como en Grecia se les llamó oradores o voceris, porque era propio de su oficio el uso de voces y palabras. Como en ninguna sociedad del mundo antiguo, los romanos permitieron que ciertas mujeres, las de clase alta, pudieran ejercer la abogacía. En la cuna de esta civilización, la abogacía empieza a tomar forma de profesión, considerándose a Pericles de manera unánime como el primer abogado profesional. En Ecuador, la historia de la abogacía se remonta al año de 1693, cuando se funda la Universidad de Santo Tomás de Aquino, con las cátedras de Derecho Civil y Derecho Canónico. Sin embargo, el estudio de la ciencia jurídica en las universidades estaba reservado para los hijos de los españoles asentados por largo tiempo en los territorios de América y también para los hijos de los altos funcionarios. En la época republicana, comprendida en el régimen de Vicente Rocafuerte, específicamente en el año de 1836, se establece la primera Academia de Abogados, en la cual se capacitaba a los aspirantes de la profesión y se les otorgaba el título por medio de un examen. De los años 10 refiriéndose a 1900 y consiguiente, se crea la Sociedad de Abogados como el Colegio de Abogados de Quito. Del mismo modo, se logra realizar unos estatutos que llegarían a regular lo que son las obligaciones del ejercicio de la profesión de los abogados en Ecuador. En 1964 se empieza a regular ya a quienes ejercen la abogacía, conformándose el gremio de abogados, para lo cual se emite la Ley de Federación Nacional de Abogados. 2 años más tarde existe una reforma en cuanto a la creación de tribunales de honor y se regulan los honorarios. Lo que después de mencionar cómo se regulan y establecen los regímenes y la codificación necesaria para dichos fines de un orden, por supuesto, que la vigilancia del mismo era ineficiente, sin hacer juicios de valor, sino solo notando cómo es que las causas se resolvían al beneficio de quien impulsara económicamente dicha causa, actos que deberían ser mucho más vigilados, pero que han pasado décadas y no se han logrado. Actualmente, nuestro Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, en donde el papel importante de los operadores de justicia, incluyendo obviamente a los abogados, es preservar los derechos de los ciudadanos, cosa que no ocurriría en modelos de estados anteriores. A continuación, vamos a hacer una evolución histórica del Estado en relación al derecho. Es así que tendríamos tres modelos de Estado. Primero, el Estado absoluto. La autoridad, monarca, rey, emperador, inca, determina las normas y la estructura del poder. El poder se encuentra concentrado en una persona o en una clase política. La autoridad emite las normas, administra el Estado y la justicia. Las personas son vasalias o súbditas. El Estado no tiene más límites que los que impone a sí mismo. Y las personas no tienen derechos, sino a lo sumo privilegios. En el Estado absoluto no hay procedimientos para hacer la ley, ni tampoco para aplicarla de forma que evite la discrecionalidad y la arbitrariedad. Es así que podemos decir que en este modelo de Estado el papel del abogado prácticamente es nulo, puesto que las personas no tenían derechos. 2. El Estado de Derecho.
La ley determina la autoridad y la estructura del poder. Este sistema en apariencia es menos arbitrario y más democrático que el anterior. El poder se divide en teoría en tres: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Sin embargo, en la práctica el poder se encuentra concentrado en una clase política que es la que conforma el Parlamento. Recordemos que el Estado de Derecho es la síntesis de una pugna de poderes entre quienes ejercían el poder económico, la burguesía, y el político, aristocracia. El modelo que triunfa es el burgués, aunque la historia demuestra que durante mucho tiempo el modelo fue simplemente teórico y poco implementado. La burguesía, a través de la idea de ciudadanía y de la representación, colmó el Parlamento, limitó al Ejecutivo y controló al Judicial, gracias al principio de legalidad. Al final tenemos lo que podría considerarse como una democracia absoluta, y en este modelo no hay mayor diferencia al anterior. Las personas tienen ciertas características. En ese entonces eran considerados ciudadanos. El resto de las personas, que es la mayoría en términos numéricos, siguen siendo vasalios o súbditos. Los límites del Estado los impone el Parlamento. El Ejecutivo solo puede hacer lo que establece la ley. El judicial es boca de la ley. Por la ley se puede definir cuáles son los derechos, las competencias de las autoridades y las garantías. El Parlamento podría incluso cambiar la Constitución, eliminar derechos y restringir las garantías. La Constitución no es rígida y se puede reformar por el procedimiento ordinario de creación de leyes. Los derechos son los que están reconocidos y desarrollados en las leyes básicas, prácticamente el Código Civil y el Código Penal. Las garantías formales están descritas en las leyes y se encarga a la Administración de Justicia Ordinaria el reconocerlas y protegerlas. Nuestro Ecuador, a partir del año 2008, se convierte en un Estado constitucional de derechos y justicia. Es aquí donde el papel del abogado es prácticamente protagónico. 3. Sobre el Estado constitucional. La Constitución determina el contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura de poder. La Constitución es material, orgánica y procedimental. Material porque tiene derechos que serán protegidos con particular importancia, que a su vez serán el fin del Estado. Orgánica porque determina los órganos que forman parte del Estado y que son los llamados a garantizar los derechos. Procedimental porque se establecen mecanismos de participación que procuran que los debates públicos sean informados y reglados, tanto para la toma de decisiones como para la elaboración de normas jurídicas. En suma, en el constitucionalismo se conjugan Estado como estructura, derechos como fin y democracia como medio. Los derechos de las personas son a la vez límites del poder y vínculos. Límites porque ningún poder los puede violentar, aun si proviene de mayorías parlamentarias, y lo que se pretende es minimizar la posibilidad de violación de derechos. Y vínculos porque los poderes de los estados están obligados a efectivizarlos, y lo que se procura es la maximización del ejercicio de los derechos. En el modelo constitucional se distingue entre la representación parlamentaria y la representación constituyente. El segundo, que es el instrumento de la soberanía popular, limita al primero. Por ello, las constituciones, como garantía, son rígidas y no pueden ser reformadas por procedimientos parlamentarios ordinarios. Es así que se concluye que en el Estado constitucional de derechos y justicia que mantiene nuestro Ecuador, el papel del abogado es fundamental, puesto que el Estado tiene como fin garantizar los derechos de todas las personas. Además, los abogados se pueden especializar en diferentes ramas del derecho para poder brindar un servicio específico dependiendo de las necesidades de cada cliente. Pueden ser abogados civiles, especialistas en familia, mercantilistas, abogados administrativos, laborales, abogados societarios, abogados penales, etc. Sobre la deontología jurídica en el siglo XXI. La deontología jurídica comprende las reglas del deber y como tal tiene la misión de regular el procedimiento apropiado y correcto del abogado en su ejercicio profesional.
De lo expuesto y a manera personal se infiere y concluye que el abogado es quien ejerce la justicia en honor a la verdad y conforme a derecho, de acuerdo a los conocimientos concebidos, y que quien los posee sea acreditado por la sociedad en beneficio de la misma. El abogado debe ser un perenne defensor de esta, concibiendo al derecho como una herramienta pragmática para este cometido. De cualquier modo, el único fin principal es la lucha contra la injusticia en la sociedad, siendo la paz social el resultado de esta búsqueda. En el ámbito jurídico, la ética se basa en reglas axiológicas que tienen que ver con la moral, que han de tener que cumplirse por el profesional del derecho, por tal regular el accionar del abogado, la dinámica con el cliente y el aporte a la sociedad. De lo expuesto se concluye que las obligatoriedades del actuar ético se terminan con el cumplimiento de las responsabilidades en el ámbito profesional, porque antes de propender el título de abogado de la República del Ecuador hay que emprender una labor siempre en beneficio de la sociedad, pues ésta necesita de conocimiento en derecho por las desigualdades y lograr de reivindicar la dignidad de quienes buscan en el profesional que sus derechos sean justiciables. Claro está que hay miles de abogados que se han aprovechado de la profesión y hasta han abusado de la confianza de sus clientes, desacreditando esta noble labor en defensa de sus congéneres. Es así que las universidades tienen la obligación de formar a los abogados no solo en conocimiento, sino también en ética, en moral, para que puedan brindar una asesoría y acompañamiento al cliente de forma eficaz y responsable. Y también es deber del estudiante de derecho aprender, razonar y llenarse de conocimiento en el ámbito jurídico. Además, conjugar dicho conocimiento con ética y moral para dar la mejor asesoría y acompañamiento al cliente. Si se cumple a cabalidad con lo anterior mencionado, se va a lograr eliminar esa mala imagen que tienen las personas de los abogados. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.